El tráfico de Ciudad de México se desvanecía en la distancia mientras la camioneta blindada avanzaba por la autopista hacia Chalma. Marco Antonio Solís observaba el paisaje a través de los cristales polarizados, viendo cómo el concreto y el acero daban paso gradualmente a los tonos verdes y marrones del campo mexicano. El cielo, teñido con los colores rojizos del atardecer, parecía reflejar el tumulto de emociones que llevaba dentro. «Señor, llegaremos en unos 20 minutos», anunció su chofer, interrumpiendo sus pensamientos. Marco asintió sin decir palabra. Hacía años que no visitaba el santuario de Chalma, uno de los sitios de peregrinación más importantes de México. La última vez había sido con su madre, poco antes de que ella falleciera. Ahora, 3 décadas y millones de discos vendidos después, regresaba en circunstancias muy diferentes. La gira Historia Continúa había sido un éxito arrollador, con estadios llenos en toda Latinoamérica, pero el precio había sido alto. Su voz, su instrumento más preciado, comenzaba a mostrar signos de fatiga. Los médicos le habían advertido sobre nódulos incipientes en las cuerdas vocales, nada grave aún, pero una clara señal de alerta. Sin embargo, no era solo su salud física lo que lo preocupaba. «Necesito algo más que medicina», había confesado a su hermana Mariana la semana anterior, «necesito encontrar respuestas». La camioneta se detuvo en un estacionamiento discreto, alejado de la entrada principal del santuario. Marco se colocó una gorra y lentes oscuros, un disfraz simple pero efectivo. Nadie esperaría ver al Buki en un santuario en un martes común, sin cámaras ni guardaespaldas. «Volveré en un par de horas», le dijo a su chofer, quien asintió con la familiaridad de quien lleva años respetando los ocasionales momentos de soledad que el artista buscaba. El santuario no estaba vacío, pero tampoco abarrotado. Algunos peregrinos caminaban lentamente por los senderos, otros rezaban en silencio frente a imágenes sagradas. Marco avanzó con paso lento, sintiendo como el bullicio de la vida que llevaba parecía quedarse atrás con cada paso. El aroma a copal y la tenue luz de las veladoras creaban una atmósfera de recogimiento que había olvidado. Entró a la iglesia principal y se sentó en una de las bancas traseras. Intentó rezar, pero las palabras no fluían como las letras de sus canciones. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había tenido una verdadera conversación con Dios? No como el ritual antes de cada concierto, sino como el diálogo íntimo que recordaba de su infancia en Michoacán. «A veces el silencio es la mejor oración», dijo una voz tranquila a su lado. Marco giró sorprendido. Un sacerdote de unos 50 años, con lentes de montura delgada y una expresión serena, se había sentado junto a él. Padre José de Jesús Aguilar, se presentó extendiendo su mano. «No pretendía interrumpir, pero parece que estás luchando con algo importante». Marco estrechó su mano, sorprendido. No por el hecho de que un sacerdote se acercara a un feligrés, sino porque, a pesar de sus gafas oscuras y la gorra, el padre lo había reconocido. «¿Tan obvio es quién soy?», preguntó con una media sonrisa. «Para la mayoría, quizás no», respondió el padre con una sonrisa amable. «Pero resulta que soy un gran admirador de tu música. La uso en algunas de mis reflexiones en línea. Tu canción, Si no te hubiera sido, me ha ayudado a explicar el concepto del arrepentimiento mejor que muchos textos teológicos». Marco no pudo evitar una risa suave. La idea de un sacerdote utilizando sus canciones de amor para explicar conceptos religiosos le resultaba curiosamente reconfortante. «¿Quieres caminar un poco?», ofreció el padre José. «Hay un jardín tranquilo detrás de la sacristía. Nadie nos molestará allí». Algo en la presencia del sacerdote inspiraba confianza. No era la típica admiración deslumbrada que Marco estaba acostumbrado a recibir, sino un interés genuino, de humano a humano. El jardín era un espacio pequeño pero hermoso, con un diseño que recordaba a los claustros coloniales. Una fuente sencilla murmuraba en el centro, rodeada de flores de cempasúchil y algunas plantas medicinales. «Mi abuela diría que no es coincidencia encontrarnos hoy», comenzó el padre José mientras se sentaban en una banca de piedra. «Llevo 30 años sirviendo en este santuario, y he aprendido a reconocer cuando alguien viene buscando algo más que una bendición rutinaria». Marco se quitó los lentes oscuros, sintiendo que era lo correcto. Sus ojos, ligeramente enrojecidos por noches de insomnio, reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. «Estoy perdiendo mi voz, padre», confesó finalmente. «No solo en sentido literal, aunque los médicos dicen que necesito descansar mis cuerdas vocales. Es algo más profundo. Cada noche canto para miles de personas, pero siento que ya no tengo nada que decirles. Las palabras salen, la música suena, pero yo
yo no estoy realmente ahí. El padre José asintió, sin interrumpir, permitiendo que Marco encontrara su propio ritmo para expresar lo que le angustiaba. Mi último disco vendió millones, pero cuando lo escucho, no me reconozco. Es como si estuviera interpretando a un personaje llamado Marco Antonio Solís. Y lo peor es que tengo 15 conciertos más programados, contratos firmados, equipos que dependen de mí. La voz es mucho más que un instrumento físico, dijo finalmente el padre José. En la tradición católica, la palabra tiene poder creador. Dios habló y el mundo existió. Cuando un artista como tú pierde conexión con su propia voz, es porque algo fundamental se ha desconectado. El sacerdote hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Recuerdas por qué empezaste a cantar, Marco? No para ser famoso, sino la verdadera razón. La pregunta golpeó a Marco como una revelación. Imágenes de su juventud en Ario de Rosales inundaron su mente, él y su primo Jorge cantando en fiestas familiares, componiendo sus primeras canciones en la azotea de su casa, la emoción de expresar en música lo que no podía decir con palabras comunes. Para sentirme vivo, respondió casi en un susurro. Y para que mi madre estuviera orgullosa. El padre José asintió nuevamente, esta vez con una sonrisa cálida que iluminó su rostro. Ella estaría orgullosa, sin duda. Pero creo que estaría más orgullosa si te viera honrar tu don, tu voz, cuidándola cuando lo necesita. Marco sintió que algo se removía dentro de él. No era la primera vez que alguien le sugería tomarse un descanso, pero había algo en la forma en que el padre José lo decía que resonaba diferente. No era un consejo basado en lógica comercial o médica, sino una invitación a reconectar con algo esencial. Tengo responsabilidades, padre. Miles de personas han comprado entradas, hay contratos. Y tienes una responsabilidad mayor contigo mismo, interrumpió suavemente el sacerdote. No estoy sugiriendo que abandones tu carrera, sino que tal vez necesites un tiempo para recordar por qué es tu carrera en primer lugar. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas en el jardín. El aroma de las flores se intensificaba con la humedad vespertina, creando una atmósfera casi onírica. ¿Sabes qué es lo más importante de un cantante?, continuó el padre José. No es la técnica ni el rango vocal. Es la autenticidad. La gente puede perdonar una nota desafinada, pero instintivamente reconoce cuando alguien está cantando sin alma. Marco sintió un escalofrío. Esas palabras articulaban perfectamente lo que había estado sintiendo durante los últimos meses. ¿Cómo recupero eso, padre? En mi experiencia, a veces necesitamos silencio para que nuestra verdadera voz pueda emerger nuevamente. El silencio no es la ausencia de sonido, sino el espacio donde podemos escuchar lo esencial. El sacerdote se inclinó ligeramente, mirando directamente a los ojos de Marco. Considera esto no como una profecía, sino como una observación. Si continúas forzando tu voz cuando te está pidiendo descanso, podrías perder mucho más que algunos conciertos. Los nódulos sanan, pero el alma necesita otro tipo de medicina. Marco sintió que los ojos se le humedecían. No había llorado en público desde el funeral de su madre, y aquí estaba, al borde de las lágrimas frente a un sacerdote que acababa de conocer. ¿Qué me recomienda, padre? No puedo decirte exactamente qué hacer. Esa respuesta está dentro de ti. Pero te invito a quedarte esta noche en el santuario. Tenemos habitaciones sencillas para peregrinos. Sin teléfono, sin asistentes, sin decisiones inmediatas. Solo tú y el silencio. La propuesta era tentadora y aterradora a la vez. Marco no recordaba la última vez que había estado verdaderamente solo, sin el zumbido constante de compromisos y expectativas. Mi chofer me espera. Puede volver mañana, sugirió el padre José con naturalidad. Le diremos que decidiste pasar la noche en oración. No sería la primera vez que un peregrino lo hace. Algo en la tranquilidad del jardín, en la presencia serena del sacerdote, en el propio cansancio que sentía hasta los huesos, hizo que Marco asintiera. Una noche, accedió finalmente. El padre José sonrió, sin triunfalismo, solo con genuina calidez. Perfecto. Te mostraré dónde puedes quedarte, y si lo deseas, puedo traerte algo sencillo para cenar. Pan, queso, tal vez un poco de ese mole que preparan las señoras del pueblo para los peregrinos. Mientras caminaban de regreso hacia la iglesia, Marco se detuvo un momento para mirar el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, brillantes y claras, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. ¿Sabe, padre? Tengo una canción que nunca he grabado.
La escribí después de que falleció mi madre, pero siempre sentí que era demasiado personal para compartirla. A veces las canciones más personales son precisamente las que más necesita escuchar el mundo, respondió el sacerdote. Pero primero, necesitas decidir si estás listo para cantarla con toda tu alma. Esa noche, en la pequeña habitación de paredes encaladas, con una sencilla cama y un crucifijo como única decoración, Marco Antonio Solís se encontró verdaderamente solo por primera vez en décadas. Sin embargo, en medio de ese silencio, comenzó a escuchar algo que había estado ahogado por el ruido constante de su vida, su propia voz interior. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. En ella había garabateado versos y melodías a lo largo de los años, ideas que nunca habían encontrado su camino a un estudio de grabación. Entre ellos, estaba esa canción especial que había mencionado al Padre José. La leyó en silencio, sintiendo cada palabra como si la escribiera por primera vez. Luego, muy suavemente, comenzó a tararearla. No con la potencia que exhibía en los escenarios, sino con la intimidad de quien canta una nana a un niño dormido. Afuera, el Padre José de Jesús Aguilar caminaba por el perímetro del santuario, como hacía cada noche antes de retirarse a descansar. Al pasar cerca de la habitación de Marco, creyó escuchar una melodía suave, casi imperceptible. Sonrió para sí mismo y continuó su camino, respetando ese momento sagrado de reconexión. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa noche en el santuario de Chalma marcaría un antes y un después, no solo en la carrera de Marco Antonio Solís, sino en su vida entera. La decisión que tomaría a la mañana siguiente enviaría ondas expansivas a través de la industria musical mexicana y más allá, generando titulares que ninguno de los dos podía imaginar. Marco Antonio Solís cancela gira tras visita a santuario. El amanecer llegó al santuario de Chalma con la suavidad característica de las mañanas en el Estado de México. Una neblina tenue flotaba entre los árboles, difuminando los contornos del paisaje montañoso. Marco Antonio Solís había dormido profundamente por primera vez en meses, sin el rumor constante del aire acondicionado de los hoteles de lujo, sin el murmullo de su equipo coordinando la agenda del día siguiente, sin el eco persistente de los aplausos y gritos de la noche anterior. Se despertó con el canto de los pájaros y el sonido distante de una campana. Por un momento, desorientado, no recordó dónde estaba. La habitación austera, con sus paredes encaladas y su crucifijo de madera, contrastaba radicalmente con las suites presidenciales que había ocupado durante la gira. Pero había algo reconfortante en esa simplicidad que le recordaba a la casa de su infancia en Ario de Rosales. Se incorporó lentamente, notando que sus músculos se sentían diferentes. La tensión que habitualmente se alojaba en sus hombros y cuello parecía haberse aflojado un poco. Tocó su garganta con delicadeza, como quien examina una herida. Los médicos le habían explicado que los nódulos eran pequeñas callosidades en las cuerdas vocales, provocadas por el uso excesivo y la tensión. Como ampollas en los pies de un corredor, había dicho el especialista en Ciudad de México, pero en el instrumento más delicado que posees. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Buenos días, saludó el Padre José de Jesús, entrando con una bandeja. Te traje un poco de café de olla y pan dulce. Las señoras que atienden la cocina para los peregrinos insistieron en que probara sus conchas recién horneadas. Marco agradeció con una sonrisa genuina. El aroma del café de canela y piloncillo inundó la pequeña habitación, evocando nuevamente memorias de su infancia. ¿Cómo has dormido?, preguntó el sacerdote, sentándose en la única silla de la habitación mientras Marco permanecía en la orilla de la cama. Sorprendentemente bien, respondió Marco, tomando un sorbo de café. No recordaba lo que era despertar sin una alarma o una llamada de mi manager. El Padre José sonrió, observando con atención el rostro del cantante. A la luz de la mañana, sin las sombras del cansancio que lo habían opacado el día anterior, Marco parecía más joven, más cercano al muchacho de Michoacán que había comenzado a cantar por puro amor a la música. ¿Y qué te ha dicho el silencio?, inquirió el sacerdote. Marco consideró la pregunta, mordisqueando pensativamente una concha azucarada. Mucho, padre. Tal vez demasiado, admitió finalmente. Me ha mostrado cuánto ruido he permitido en mi vida. No solo el ruido literal de los conciertos y las entrevistas, sino el ruido interior, las expectativas, los compromisos, las presiones. El sacerdote asintió, dándole espacio para elaborar. Anoche revisé mi agenda para los próximos 3 meses, continuó Marco. 15 conciertos en 10 países. 4 días de grabación para un nuevo álbum. 6 campañas publicitarias. 3 apariciones en programas de televisión.
Todo eso mientras mis médicos me han pedido explícitamente reposo vocal. Suena como una receta para el desastre, comentó el padre José sin juzgar, solo constatando un hecho. Lo es, concordó Marco. Y lo peor es que ya no estoy seguro de por qué lo hago. Al principio era por el sueño, por llegar a más personas con mi música. Luego, fue por la responsabilidad, por no defraudar a los fans. Ahora a veces siento que es pura inercia. Una máquina que no sé cómo detener. El padre José dejó que un silencio contemplativo se instalara entre ellos. Por las ventanas abiertas llegaba el sonido de los primeros peregrinos del día, voces mezcladas con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. ¿Sabes? En mis 30 años como sacerdote, he visto a muchas personas luchando con dilemas similares, dijo finalmente. No otras superestrellas de la música, claro, añadió con una sonrisa, pero sí personas atrapadas entre lo que sienten que deben hacer y lo que su corazón les dice que necesitan. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el paisaje que se extendía más allá del santuario. Hay un término que usamos en los ejercicios espirituales, la desolación. No es simplemente tristeza. Es una sensación de sequedad, de alejamiento de lo que da verdadero sentido a nuestra vida. Muchas veces, la desolación es una señal de que hemos perdido el rumbo, de que necesitamos recalibrar nuestra brújula interior. Marco escuchaba atentamente. A lo largo de su carrera, había consultado con numerosos especialistas, médicos, terapeutas, coaches vocales, asesores de imagen. Pero ninguno había articulado con tanta precisión lo que estaba experimentando. La pregunta que debes hacerte no es si puedes cumplir con esos 15 conciertos, continuó el sacerdote, sino qué mensaje estarías enviando a tu corazón, a tu cuerpo y a tu espíritu si lo intentas. Y más importante aún, ¿qué mensaje estarías enviando a todas esas personas que te admiran y siguen? Marco dejó la taza de café sobre la bandeja, sintiendo que algo cristalizaba en su interior. Les estaría diciendo que el espectáculo debe continuar a toda costa, que la fachada es más importante que la autenticidad, que los compromisos externos tienen prioridad sobre la salud. Exactamente, asintió el padre José. Y créeme, la gente percibe esos mensajes, incluso cuando no se dicen explícitamente. Especialmente los jóvenes que te ven como un modelo a seguir. El sacerdote regresó a su silla, inclinándose ligeramente hacia adelante con expresión seria pero amable. Marco, lo que estás enfrentando no es solo una decisión profesional. Es una encrucijada espiritual. Y como en todas las encrucijadas de este tipo, lo que elijas moldeará no solo tu futuro, sino también el de quienes te rodean. Un nudo se formó en la garganta de Marco, esta vez no por los nódulos, sino por la emoción contenida. Las palabras del sacerdote habían tocado algo profundo, una verdad que había estado intentando ignorar durante demasiado tiempo. ¿Pero cómo lo hago, padre? Hay contratos firmados, hay gente que depende económicamente de mí, hay expectativas. Él como es secundario al qué, respondió el padre José con convicción tranquila. Una vez que decides honrar tu verdad interior, los caminos se abren. Quizás no todos los conciertos deban cancelarse. Quizás algunos puedan posponerse. Quizás tu equipo esté más dispuesto a entender de lo que crees. Marco respiró profundamente, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. La habitación sencilla, el aroma del café, la luz suave de la mañana, todo parecía conspirar para crear un momento de revelación. Necesito hablar con mi equipo, dijo finalmente. Y con mi familia. Pero antes, padre, ¿podría usar el teléfono del santuario? Necesito hacer una llamada importante. El padre José asintió, complacido de ver la determinación que ahora brillaba en los ojos del cantante. Por supuesto. Y si necesitas privacidad para esa conversación, puedes usar mi oficina. La oficina del padre José era tan modesta como todo lo demás en el santuario. Un escritorio de madera gastada, estanterías llenas de libros teológicos, y una pequeña computadora que el sacerdote usaba para sus reflexiones en línea. En una esquina, un teléfono fijo de aspecto antiguo parecía fuera de lugar en la era de los smartphones. Marco marcó un número que conocía de memoria. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. ¿Alejandro? Soy Marco. Necesito que vengas al santuario de Chalma lo antes posible. Y trae mi contrato con Ocesa, por favor. Alejandro Avaroa había sido su manager durante 15 años. Más que un representante, era un amigo, un confidente, casi un hermano. Si había alguien que podría entender la magnitud de lo que Marco estaba a punto de hacer, era él. ¿Estás bien, Marco?
Todos estamos preocupados. Tu chofer dijo que decidiste quedarte a pasar la noche allí, pero... Estoy mejor que en mucho tiempo, lo interrumpió Marco con serenidad. Te explicaré todo cuando llegues. Por favor, ven solo. Sin asistentes, sin equipo de prensa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Marco casi podía visualizar a Alejandro, con su eterna expresión preocupada, tratando de descifrar qué estaba sucediendo. Estaré ahí en 2 horas, respondió finalmente. Después de colgar, Marco permaneció sentado por un momento, contemplando la decisión que estaba a punto de tomar. Por primera vez en años, no sentía miedo ni ansiedad. Solo una tranquilidad profunda, como si finalmente estuviera alineándose con su verdadero norte. Mientras esperaba la llegada de su manager, Marco decidió caminar por los alrededores del santuario. El padre José le había mencionado un sendero que conducía a una pequeña cascada, un lugar donde los peregrinos solían ir a meditar o a cumplir mandas. El camino estaba bordeado por ahuehuetes centenarios, cuyas ramas formaban un dosel natural que filtraba la luz del sol en patrones danzantes. A lo lejos, podía escuchar el murmullo creciente del agua, una promesa de renovación. La cascada no era grande ni imponente, pero tenía una belleza serena que resonaba con el estado de ánimo de Marco. Se sentó en una roca cercana, observando cómo el agua caía en un pequeño estanque cristalino antes de continuar su camino. Sin planificarlo, comenzó a tararear la melodía que había explorado la noche anterior, esa canción inédita escrita después de la muerte de su madre. Las notas fluían naturalmente, sin forzar su garganta, como si el entorno mismo complementara su voz. Luego, muy suavemente, comenzó a cantar la letra. Asterisco en el silencio encontré tu voz, en la ausencia, tu presencia eterna. No es el adiós lo que duele más, sino las palabras que callé cuando estabas. Asterisco se detuvo, sorprendido por la claridad de su propia voz. No era la potencia a la que sus fans estaban acostumbrados, sino algo más íntimo, más vulnerable, pero paradójicamente más poderoso. Es hermosa, dijo una voz detrás de él. Marco se giró para encontrar al padre José a unos metros de distancia, con una expresión de respeto en su rostro, como quien ha presenciado algo sagrado. No quise interrumpir, se disculpó el sacerdote. Vine a avisarte que tu manager acaba de llegar. Está esperando en mi oficina. Marco asintió, levantándose de la roca. Antes de emprender el regreso, miró una última vez la cascada. ¿Sabe, padre? Creo que acabo de entender algo. Mi voz nunca se fue. Solo estaba esperando que yo hiciera silencio para poder escucharla de nuevo. El padre José sonrió, colocando una mano en el hombro de Marco en un gesto paternal. Esa es quizás la profecía más importante que podrías recibir, la que ya estaba dentro de ti, esperando ser escuchada. Alejandro Avaroa esperaba en la oficina del padre José, con una carpeta de documentos sobre sus rodillas y una expresión de preocupación evidente en su rostro. Se levantó inmediatamente cuando Marco entró, abrazándolo con fuerza. Me tenías preocupado, hermano, dijo, examinando el rostro de Marco como buscando señales de algún problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este misterio? Marco le pidió que se sentara, y durante la siguiente media hora, le explicó todo, los problemas con su voz, el agotamiento físico y emocional, la desconexión que sentía con su música, y finalmente, la decisión que había tomado durante la noche. Voy a cancelar los próximos conciertos, Alejandro, concluyó con voz firme pero tranquila. No todos, pero sí los próximos 2 meses. Necesito este tiempo para sanar, no solo mi voz, sino todo lo demás. Esperaba resistencia, argumentos sobre las pérdidas económicas, sobre los compromisos contractuales, sobre el impacto en su imagen. Pero para su sorpresa, Alejandro lo miró con una expresión que mezclaba alivio y culpa. Debí haber insistido antes, dijo, pasándose una mano por el cabello canoso. Los médicos me lo advirtieron, pero siempre encontrábamos una razón para seguir adelante. Un concierto más, una entrevista más. Lo siento, Marco. Como tu manager, debí protegerte mejor. Marco negó con la cabeza, conmovido por la honestidad de su amigo. Ambos nos dejamos llevar. La inercia es poderosa cuando has estado en este negocio tanto tiempo. Alejandro asintió, abriendo la carpeta que había traído. Va a ser complicado, no te voy a mentir. Hay penalizaciones en los contratos, habrá que renegociar fechas. Lo sé, interrumpió Marco. Y asumiré la responsabilidad completa. Quiero hacer un comunicado personal, sin eufemismos ni excusas. La verdad, simple y directa,
necesito este tiempo para cuidar mi salud y reconectar con mi voz. El manager lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. En la industria, los problemas de salud de los artistas solían manejarse con discreción, a veces incluso ocultándolos tras eufemismos como agotamiento o problemas de agenda. ¿Estás seguro? La gente puede entender, pero los medios, ya sabes cómo son. Estoy seguro, afirmó Marco. Si algo he aprendido en este santuario, es que la verdad, incluso cuando es difícil, tiene su propio poder sanador. Alejandro guardó silencio por un momento, procesando la determinación que veía en su amigo y cliente. De acuerdo, dijo finalmente. Preparemos ese comunicado. ¿Quieres hacerlo desde aquí mismo? Podríamos organizar una conferencia de prensa pequeña, íntima. Marco consideró la sugerencia, mirando alrededor de la modesta oficina del padre José, con sus paredes decoradas con imágenes religiosas y diplomas enmarcados. No, decidió. Este lugar me ha dado un regalo invaluable. No quiero convertirlo en un escenario mediático. Hagámoslo mañana, en Ciudad de México, en el estudio. Ese es mi territorio profesional. Ahí es donde debo hacer este anuncio. Alejandro asintió, respetando la decisión. Comenzaron a discutir los detalles logísticos, qué conciertos cancelar definitivamente, cuáles reprogramar, cómo manejar los reembolsos, qué decir exactamente en el comunicado. Mientras conversaban, Marco se sorprendió a sí mismo sintiéndose cada vez más ligero, como si cada decisión práctica que tomaban eliminara una capa del peso que había estado cargando. El padre José se unió a ellos brevemente, ofreciendo café y su perspectiva ocasional cuando se le solicitaba. No interfería en los aspectos comerciales de la discusión, pero su presencia servía como un recordatorio silencioso del propósito más profundo detrás de esas decisiones. Hacia el atardecer, cuando todos los detalles importantes habían sido acordados, Alejandro se levantó para marcharse. Vendré a recogerte mañana temprano, dijo, guardando los documentos en su maletín. ¿Seguro que quieres quedarte aquí otra noche? Marco asintió. Necesito este último espacio de silencio antes de enfrentar la tormenta mediática que se avecina. Después de que Alejandro se marchara, Marco y el padre José caminaron juntos por los jardines del santuario. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las cúpulas de la iglesia. ¿Estás en paz con tu decisión?, preguntó el sacerdote. Marco contempló la pregunta por un momento, sintiendo la brisa fresca de la tarde acariciar su rostro. Lo estoy, respondió finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy eligiendo mi camino en lugar de solo seguir el que ya estaba trazado. El padre José sonrió, complacido. Sabes, cuando la gente habla de profecías, suelen pensar en predicciones grandiosas sobre el futuro. Pero las verdaderas profecías, las que realmente importan, son aquellas que nos revelan quiénes somos en realidad y qué estamos llamados a hacer. No son imposiciones desde fuera, sino revelaciones de lo que ya está dentro de nosotros. Marco reflexionó sobre esas palabras, entendiendo su profunda verdad. Nunca olvidaré lo que ha sucedido aquí, padre. Ha cambiado el curso de mi vida. No soy yo quien ha hecho ese cambio, respondió humildemente el sacerdote. Solo ayudé a crear el espacio para que escucharas tu propia verdad. Continuaron caminando en silencio amigable mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. En la mente de Marco, ya comenzaban a formarse las palabras exactas que diría en su conferencia de prensa del día siguiente, palabras que resonarían mucho más allá de los límites de su carrera musical. Lo que no podía imaginar era cómo su decisión impactaría no solo a sus fans, sino a toda una industria acostumbrada a priorizar los compromisos comerciales sobre el bienestar de los artistas. Los titulares que aparecerían en los días siguientes: Padre José de Jesús Aguilar profetiza a Marco Antonio Solís en santuario y él cancela conciertos. Serían solo el comienzo de una conversación mucho más amplia sobre autenticidad, salud mental y el verdadero propósito del arte. La sala de prensa del Teatro Metropolitan en Ciudad de México nunca había estado tan abarrotada. Periodistas de todos los medios nacionales y corresponsales internacionales se apretujaban en el espacio, creando un murmullo constante de especulaciones. Las cámaras de televisión estaban alineadas al fondo, sus luces generando un calor que intensificaba la atmósfera ya de por sí cargada de expectación. Nunca había visto tanto interés por una conferencia de prensa que no fuera política, comentó uno de los técnicos mientras ajustaba los micrófonos en el podio central. Es que no es cualquier artista, respondió su compañero. Es el Buki, y nadie sabe exactamente qué va a anunciar. Detrás del escenario,
En un camerino adaptado como sala de espera, Marco Antonio Solís observaba su reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada lucía diferente al que había entrado en el santuario de Chalma 2 días atrás. No era un cambio físico evidente, su característico cabello largo seguía perfectamente arreglado, su traje negro hecho a medida le sentaba impecablemente, sino algo más sutil, una serenidad en su mirada que contrastaba con la tensión que había llevado como una segunda piel durante los últimos años. Alejandro entró en el camerino, cerrando la puerta para amortiguarlos de la creciente agitación externa. «Están todos», informó, consultando su tablet. Televisa, TV Azteca, CNN en español, todos los periódicos nacionales, las plataformas digitales, hasta Variedad y Billboard han enviado corresponsales. Marco asintió, sin sorprenderse. La súbita convocatoria a una conferencia de prensa urgente y personal por parte de una de las figuras más importantes de la música latina estaba destinada a generar este nivel de interés. ¿Estás listo?, preguntó Alejandro, observando a su amigo con una mezcla de preocupación y admiración. Aún podemos hacerlo de forma más controlada. Un comunicado por escrito, quizás. O una entrevista exclusiva con un medio amigable. Marco negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. Necesito hacerlo así, frente a frente. Mi público merece escucharlo directamente de mí. Se levantó, ajustándose la corbata una última vez. Sobre la mesa del camerino reposaba el texto que habían preparado meticulosamente, pero Marco sabía que no lo necesitaría. Las palabras que diría vendrían del corazón, no de un guión. ¿Sabes? El padre José me dijo algo ayer que no he podido olvidar, comentó mientras se dirigían hacia el escenario. Dijo que a veces el acto más valiente que podemos hacer es permitirnos ser vulnerables ante los demás. Alejandro apretó el hombro de su amigo en un gesto de apoyo silencioso. Habían atravesado juntos 2 décadas de éxitos, fracasos, alegrías y pérdidas. Pero este momento se sentía diferente a cualquier otro en su larga colaboración. Estoy contigo, hermano, dijo simplemente. Pase lo que pase. El murmullo de la sala se transformó instantáneamente en un estruendo de clics de cámaras y exclamaciones cuando Marco apareció en el escenario. Los flashes crearon un efecto estroboscópico mientras avanzaba hacia el podio. Con un gesto sereno, saludó a los presentes y esperó a que el ruido disminuyera. Buenos días a todos, comenzó, su voz notablemente más suave que la potencia a la que sus fans estaban acostumbrados. Agradezco profundamente su presencia aquí hoy. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala llena de rostros expectantes. He convocado esta conferencia para compartir con ustedes una decisión personal y profesional que he tomado recientemente. Después de consultar con mi equipo médico y reflexionar profundamente, he decidido cancelar los próximos 15 conciertos de mi gira, Historia continúa, punto. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a levantar sus manos de inmediato, pero Marco indicó con un gesto que aún no había terminado. Sé que esta noticia decepciona a muchos fans que esperaban con ilusión estos espectáculos, y créanme que tomar esta decisión ha sido extremadamente difícil. Sin embargo, la razón es clara y quiero ser completamente transparente al respecto. Estoy experimentando problemas en mis cuerdas vocales que requieren reposo inmediato y tratamiento. Respiró profundamente antes de continuar, consciente de que lo que diría a continuación rompería con la tradición no escrita de la industria musical de minimizar o incluso ocultar las vulnerabilidades de sus estrellas. Pero hay algo más, algo que va más allá de la salud física. En los últimos meses, me he encontrado en una encrucijada personal y artística. La voz no es solo un instrumento técnico, es el canal a través del cual un artista comunica su verdad más profunda. Y esa conexión, esa autenticidad que siempre ha sido el corazón de mi música, se ha visto comprometida por el ritmo implacable que he mantenido. Los periodistas escuchaban en un silencio inusual. No era común que una figura de su calibre hablara con tanta franqueza sobre sus luchas internas. Hace 2 días, en busca de respuestas, visité el santuario de Chalma. Lo que iba a ser una breve visita se convirtió en un momento decisivo en mi vida, gracias al encuentro con un hombre extraordinario, el padre José de Jesús Aguilar. Las manos de los periodistas se alzaron de inmediato, pero Marco continuó. El padre José no me ofreció milagros ni soluciones mágicas. Lo que me ofreció fue algo mucho más valioso, el espacio para escuchar mi propia voz interior, que llevaba demasiado tiempo ahogada por el ruido constante de la fama y las exigencias de esta profesión. Una periodista de la primera fila no pudo contenerse. ¿Está diciendo que un sacerdote le aconsejó cancelar su gira? Marco sonrió con serenidad,
entendiendo la necesidad de titular impactantes. Lo que estoy diciendo es que un hombre sabio me recordó una verdad que yo había olvidado, que mi responsabilidad más importante es hacia la autenticidad de mi arte y hacia mi propio bienestar. Sin eso, ¿qué valor tiene realmente todo lo demás? Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, su voz adoptando un tono más íntimo. Quiero ser muy claro, esta no es una retirada, ni un adiós. Es un paréntesis necesario, un tiempo para sanar y reconectar. Los conciertos cancelados serán reprogramados cuando sea médicamente posible. Todos los boletos serán reembolsados o válidos para las nuevas fechas, a elección de los compradores. Y mientras tanto, usaré este tiempo no solo para recuperar mi salud vocal, sino para volver a las raíces de mi música. Las preguntas comenzaron a llover, y Marco las respondió una a una con una honestidad que sorprendió a muchos periodistas acostumbrados a respuestas ensayadas y evasivas. Sí, había considerado simplemente seguir adelante a pesar de las advertencias médicas. No estaba considerando retirarse permanentemente. Sí, estaba trabajando en nueva música, incluyendo una canción muy personal que había permanecido inédita durante años. Hacia el final de la conferencia, una periodista de un medio digital independiente levantó la mano. Señor Solís, en un mundo donde los artistas suelen esconder sus vulnerabilidades por miedo a parecer débiles o poco profesionales, ¿qué mensaje espera enviar con esta decisión tan pública? La pregunta tocó exactamente el núcleo de lo que Marco había estado reflexionando durante las últimas 48 horas. Espero enviar el mensaje de que la fortaleza genuina no consiste en seguir adelante a toda costa, ignorando las señales de alarma que nos envían nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La verdadera fortaleza está en tener el valor de detenerse, escuchar y, si es necesario, cambiar de dirección. Hizo una pausa, buscando las palabras precisas. Durante décadas, he cantado sobre el amor, la pérdida, la esperanza y el dolor. He intentado ser una voz auténtica para millones de personas. Hoy, al tomar esta decisión, siento que estoy honrando esa misma autenticidad. Y si esto inspira a otros, artistas o no, a priorizar su bienestar integral por encima de las expectativas externas, entonces esta pausa en mi carrera habrá valido la pena por razones que van mucho más allá de la música. Las palabras de Marco resonaron mucho más allá de aquella sala de prensa. En las horas y días siguientes, su conferencia se viralizó en redes sociales, generando titulares en medios de todo el mundo hispanohablante. Como era de esperarse, muchos destacaron el aspecto más sensacionalista. Padre José de Jesús Aguilar profetiza a Marco Antonio Solís en santuario y él cancela conciertos. Pero más allá del sensacionalismo inicial, algo inesperado comenzó a suceder. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, no solo de fans casuales, sino de otros artistas y figuras públicas que reconocían en la decisión de Marco un acto de valentía. Algunas estrellas comenzaron a compartir sus propias luchas con el agotamiento y las presiones de la industria, desencadenando una conversación más amplia sobre la salud mental y el autocuidado en el exigente mundo del espectáculo. El padre José de Jesús Aguilar, por su parte, mantuvo un perfil discreto ante el repentino interés mediático. Cuando los reporteros acudieron en masa al santuario de Chalma, se limitó a ofrecer una breve declaración. Lo que ocurrió entre Marco Antonio Solís y yo fue una conversación privada entre dos seres humanos. No hubo profecías ni milagros, solo la búsqueda sincera de claridad y propósito. Invito a los medios a respetar la naturaleza sagrada de ese tipo de encuentros y a centrarse en el mensaje más importante, la necesidad de equilibrio y autenticidad en todas nuestras vidas. 6 meses después, una suave llovizna caía sobre el Auditorio Nacional de Ciudad de México. A pesar del clima, miles de fans hacían fila pacientemente, protegidos bajo paraguas de colores, ansiosos por presenciar el regreso a los escenarios de Marco Antonio Solís. Dentro del recinto, en el camerino principal, Marco realizaba sus ejercicios vocales con meticulosa atención. Los últimos meses habían sido transformadores. El reposo vocal inicial había evolucionado hacia un tratamiento integral que incluía no solo terapia para sus cuerdas vocales, sino también cambios significativos en su estilo de vida. Había pasado tiempo de calidad con su familia, reconectando con sus raíces en Michoacán. Había compuesto nuevas canciones, experimentando con estilos y temáticas que se sentían más personales, más auténticas. Y, lo más importante, había aprendido a escuchar, verdaderamente escuchar, a su cuerpo, a su mente y a su espíritu. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus ejercicios. Adelante, indicó. Para su sorpresa, no era Alejandro ni ningún miembro de su equipo, sino el padre José de Jesús Aguilar, vestido no con su habitual sotana sino con ropa casual y discreta. Padre José,
exclamó Marco, genuinamente sorprendido. No esperaba verlo aquí. El sacerdote sonrió, cerrando la puerta tras de sí. No podía perderme este momento. Después de todo, fui testigo del inicio de este viaje. Se estrecharon las manos cálidamente, y Marco insistió en que el sacerdote tomara asiento. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó el padre José, observando con interés los rituales preconcierto desplegados por el camerino. Nervioso, admitió Marco con una sonrisa. Pero es un nerviosismo diferente. Antes era ansiedad por cumplir expectativas externas. Ahora es más, la emoción de compartir algo genuino. El padre José asintió, complacido por la respuesta. He seguido tu proceso estos meses, comentó. Has generado una conversación importante en la industria. Varios artistas jóvenes me han contactado, buscando un espacio similar al que encontraste en Chalma. Marco no pudo evitar una sonrisa al imaginar al sacerdote convertido involuntariamente en consejero espiritual de la industria musical mexicana. ¿Y qué les dice?, inquirió con genuina curiosidad. Lo mismo que te dije a ti, que la voz más importante que deben escuchar es la que habla en su interior. Que ningún éxito externo puede compensar la desconexión interna. Y que a veces, el acto más valiente es detenerse y recalibrar. Un asistente asomó la cabeza para anunciar: 15 minutos, señor Solís. Marco agradeció la información y volvió su atención al padre José. Hay algo que quiero que sepa, dijo con seriedad. El concierto de esta noche es diferente a cualquier otro que haya dado. He reorganizado completamente el repertorio, incluyendo canciones que nunca he interpretado en vivo. Y voy a estrenar esa canción que le mencioné en el santuario, la que escribí después de la partida de mi madre. Los ojos del sacerdote se iluminaron con interés. ¿La has grabado ya? Marco negó con la cabeza. Quería que el público la escuchara primero en vivo. Sin producción, sin arreglos elaborados. Solo la canción en su forma más pura. El padre José sonrió, conmovido por el simbolismo de ese gesto. Es un hermoso acto de vulnerabilidad y autenticidad. Y hay algo más, añadió Marco, tomando un sobre que descansaba sobre la mesa de maquillaje. Todos los ingresos de este concierto y los próximos 3 serán donados para establecer una fundación. La hemos llamado Voces Auténticas. Le entregó al sacerdote un folleto preliminar donde se detallaba el propósito de la fundación: apoyar a artistas jóvenes ofreciéndoles no solo recursos materiales, sino también acceso a atención médica especializada para su voz y programas de bienestar mental y emocional. Y nos encantaría que fueras parte del consejo asesor, concluyó Marco. Tu perspectiva sobre la conexión entre la voz física y la voz interior sería invaluable. El padre José examinó el folleto, visiblemente emocionado. Sería un honor, respondió simplemente. Antes de que pudieran continuar la conversación, Alejandro entró para los últimos detalles previos al espectáculo. Al ver al sacerdote, sonrió con reconocimiento. Padre José, qué gusto verlo. Le hemos reservado un asiento especial en primera fila. Marco notó cómo su manager, siempre pragmático y orientado al negocio, trataba ahora al sacerdote con un respeto que iba más allá de la cortesía formal. Los eventos de los últimos meses habían transformado no solo a Marco, sino a todos a su alrededor. Cuando llegó el momento de dirigirse al escenario, Marco abrazó brevemente al padre José. Gracias, dijo simplemente, por ayudarme a encontrar mi voz de nuevo. La tenías todo el tiempo, respondió el sacerdote. Yo solo te ayudé a hacer silencio para escucharla. El Auditorio Nacional vibraba con la energía de miles de personas que compartían un mismo espacio, una misma expectativa. Las luces se atenuaron y un respetuoso silencio se instaló como preludio a la magia. Cuando Marco Antonio Solís apareció en el escenario, el público estalló en un aplauso ensordecedor. Sin la elaborada producción a la que sus fans estaban acostumbrados, Marco avanzó hacia el centro con solo su guitarra, tomando asiento en un taburete sencillo bajo un único foco de luz. Buenas noches, México, saludó, su voz cálida y clara, saludable de nuevo, pero con un nuevo matiz de profundidad que los oídos más atentos podían percibir. Gracias por estar aquí, por su paciencia y por su amor. El concierto que siguió no se parecía a ningún otro show de Marco Antonio Solís. Entre canciones, compartió reflexiones sobre su reciente viaje interior, sobre la importancia de la autenticidad, sobre las lecciones aprendidas durante su pausa. El público escuchaba con atención reverente, sintiendo que estaban presenciando no solo un espectáculo musical, sino un testimonio profundamente humano. A mitad del concierto,
Marco hizo una pausa más larga. La iluminación se redujo a un único foco que lo bañaba en una luz suave, casi íntima. Quiero compartir con ustedes una canción muy especial, anunció, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. La escribí hace años, después de la partida de mi madre, pero nunca había encontrado el momento adecuado para compartirla. Creo que ahora, finalmente, estoy listo. Sus dedos comenzaron a acariciar las cuerdas de la guitarra, extrayendo una melodía delicada y conmovedora. Y entonces, su voz se elevó con una vulnerabilidad y honestidad que dejó al público en un silencio sobrecogedor. En el silencio encontré tu voz, en la ausencia, tu presencia eterna. No es el adiós lo que duele más, sino las palabras que callé cuando estabas. Pero hoy las canto al viento, esperando que te alcancen, donde sea que estés. Madre, escucha mi verdad. La canción se desarrollaba como un diálogo íntimo entre un hijo y la madre ausente, tocando temas universales de pérdida, arrepentimiento, gratitud y la transformadora capacidad del amor para trascender incluso la muerte. En la primera fila, el padre José de Jesús Aguilar observaba con emoción contenida. No solo estaba presenciando la interpretación de una canción inédita, estaba viendo el renacimiento de un artista que había encontrado el valor de ser auténticamente vulnerable frente a miles. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio perfecto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego, como una ola que comienza suavemente y crece en intensidad, el público se puso de pie en una ovación que hablaba no solo de admiración artística, sino de profunda conexión humana. Marco agradeció con una inclinación respetuosa, secándose discretamente una lágrima. Su mirada encontró la del padre José en la primera fila, intercambiando un silencioso reconocimiento del viaje compartido. Al día siguiente, los titulares de prensa tomarían un tono muy diferente a los sensacionalistas de 6 meses atrás. Marco Antonio Solís regresa transformado, una lección de autenticidad, la nueva voz del Buki, más profunda, más verdadera, como un sacerdote y un santuario cambiaron la carrera de un ícono musical. Pero más allá de los titulares y del éxito del concierto, lo verdaderamente significativo era la semilla que se había plantado. En una industria a menudo dominada por la imagen y las apariencias, Marco Antonio Solís había mostrado que existe otro camino, el de la honestidad, la vulnerabilidad y la reconexión con la esencia verdadera del arte. Y en un pequeño santuario en Chalma, el padre José de Jesús Aguilar continuaba recibiendo a peregrinos de todo tipo, famosos y anónimos, artistas y gente común, todos en busca de ese espacio sagrado donde, en medio del silencio, pudieran escuchar su propia voz interior. No había sido una profecía lo que había cambiado la vida de Marco Antonio Solís, sino algo mucho más poderoso, el recordatorio oportuno de una verdad universal que todos llevamos dentro, esperando ser redescubierta en el momento preciso, cuando estamos listos para escuchar.